como microglia, y los osteoclastos en el hueso. Todos son macrófagos. El nombre solamente es para distinguir en qué sitio anatómico se encuentran, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que, de manera general, todos tienen la misma función. Si bien a lo mejor algunos, como la microglia, por ejemplo, que pudiera tener algunas funciones diferentes al resto de macrófagos, pero en sí todos son prácticamente lo mismo, ¿no? Todos están destinados a estar protegiendo a través de la fagocitosis y presentando, ¿sí? Por este mismo mecanismo. ¿Ok? Y bueno, hablando de la fagocitosis, habíamos dicho que era este sistema donde había una ingestión de antígenos con la finalidad de que las enzimas que tienen los macrófagos, como la lisozima, ¿sí?, terminaran degradando a estos antígenos en pequeños fragmentos. Y estos pequeños fragmentos van a ser tomados por este sistema llamado MHC, que significa complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y este sistema lo lleva hacia la membrana, donde en la membrana va a estar expuesto. Ojo, aquí lo voy a exponer para que llegue una célula T y a través de este sistema MHC se le pueda presentar. Cabe mencionar que el sistema MHC existen dos tipos, ¿sí? El que llamamos clase 1 y clase 2. El clase 1 le va a presentar antígenos a las células CD8. Las células CD8 son células T citotóxicas. El clase 2 le va a presentar antígenos, ¿sí?, a las células llamadas CD4. Son células T que conocemos como helper o cooperadores, ¿sí?, para que lo tomen en cuenta. Entonces, aquí nos está diciendo que este macrófago tiene un MHC de clase 2, por lo tanto, bueno, le presentará células al CD4, perdón, antígenos al CD4, ¿vale? Entonces, este sistema de fagocitosis, más que un sistema de eliminación, es un sistema de presentación. Entonces, siendo el macrófago, ¿sí?, una célula del sistema inmune innato, ¿sí?, presentándole a la célula T, siendo del sistema inmune adaptativo. Que ese es el link, esa es la conexión que hay entre uno y otro, ¿va? De esta manera, con esta presentación mediante el MHC, pues entonces tenemos una activación de las células T. Bien, posteriormente tenemos a los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares son un grupo de células que reciben su nombre porque precisamente, como podemos ver en la imagen, sus núcleos, ¿sí?, tienen diversas formas. Pareciera que una célula tuviera muchos núcleos, pero es uno solo. Ahorita vamos a ver sus características, ¿sí? Estas células, pues, se derivan de la médula ósea. Importantísimo, tienen una vida media de 2 a 3 días, es decir, cada 2 a 3 días las tenemos que regenerar. Sin embargo, pertenecen hasta el 70% del total de células blancas. Es decir, que en una biometría hemática, ¿sí?, la mayor cantidad de células que vamos a encontrar en la biometría hemática pertenecen, ¿sí?, a los polimorfonucleares. Y también los polimorfonucleares son células que ejercen el sistema de diapedesis. Si no se acuerdan de la diapedesis, ¿sí?, que es esta migración de un tejido a otro, vamos ilustrándolo. ¿Sí? La diapedesis, recordemos que se da en el tejido sanguíneo. Imaginemos que este es un vaso sanguíneo. ¿Sí? Aquí hay un vaso sanguíneo y de repente, fuera del vaso sanguíneo, hay un daño, ¿sí?, y este daño nos está generando inflamación. Esta inflamación, ¿sí?, termina secretando moléculas como citocinas proinflamatorias, las cuales a través del tejido conectivo comienzan a expresarse
hasta llegar, ¿sí?, al tejido sanguíneo. Y entonces comienzan a acumularse aquí. Dentro del tejido sanguíneo, pues entonces encontraremos, ¿sí?, este tipo de células, los polimorfonucleares. Cuando estos polimorfonucleares reciben los estímulos bioquímicos, ¿sí?, de las citocinas proinflamatorias derivado del daño que se está ocasionando, entonces se activan y estas células lo que hacen es comenzar a plegarse, ¿sí?, al, al tejido y van a buscar fenestraciones, porque recordemos que al ser un endotelio, es un tejido especializado, ¿sí?, que tiene fenestraciones. Las fenestraciones en el endotelio, si no recuerdan sus clases de histología, son esos poros entre célula y célula del endotelio, ¿sí?, que generan una pequeña abertura y gracias a eso es que el endotelio tiene permeabilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la célula se va a pegar en el endotelio, de esta manera, y va a comenzar a rodar a través del endotelio, ¿sí?, hasta encontrar las fenestraciones. Cuando encuentra la fenestración, la célula intenta introducirse por ahí, ¿sí?, para poder lograr salir, ¿sí?, del endotelio y migrar hacia donde se encuentra el sitio de inflamación, pues para poder combatir lo que sea que nos esté provocando la inflamación. Este proceso le llamamos diapedesis, ¿sabes? Entonces, este tipo de células son especializadas en hacer diapedesis. Muy bien. De las células más abundantes de los polimorfonucleares, pues tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son el 90% de los polimorfonucleares, es decir, son 60% del total de células blancas. Es por eso que en la biometría hemática, si se fijan en una biometría hemática, las primeras células que te ponen, ¿sí?, son los neutrófilos. El neutrófilo, si se fijan en la imagen histológica de abajo, ¿sí?, este de aquí, pareciera como tuviera 3 núcleos, sin embargo no tiene 3 núcleos. Ojo aquí, es un solo núcleo, pero este núcleo se encuentra segmentado, ¿sí? Estas segmentaciones, pues, se alcanzan a apreciar, si se fijan aquí en estas partes, aquí se encuentran las segmentaciones, y son tan pequeñas esas segmentaciones que pareciera como si tuviera varios núcleos, pero es uno solo, ¿eh? Entiéndase que es un solo núcleo. ¿Sale? Bien. ¿Qué más tienen estas células? Pues estas células tienen gránulos, ¿sí?, los cuales se dividen en gránulos primarios y secundarios. Dentro de esos gránulos hay unos muy importantes llamados matriz metaloproteinasa número 8. ¿Sí? Se abrevia como MMP8. ¿Para qué sirven? Porque resulta que en esta migración que está ejerciendo la célula, todo esto que tenemos aquí, pues es tejido conectivo. Pero para poder llegar al sitio de inflamación, requerimos poder romper esas fibras, ¿sí?, del tejido conectivo, que en su mayoría es colágena, ¿sí? Recordemos que la colágena es tejido de matriz extracelular, ¿sí? Y esa colágena, pues hay que romperla, y esto se va a lograr, el neutrófilo lo logra, con esta molécula MMP8. Entonces podemos decir o clasificar esta molécula como una colagenasa. Y se escucha muy padre, sin embargo hay una patología donde no nos conviene tanto este procedimiento, ¿sí? ¿Qué patología es, Brandon? ¿Qué patología te puedes imaginar donde no nos conviene este proceso? ¿Brandon? ¿Sí nos escuchas, Brandon? Creo que Brandon se quedó dormido. A ver, preguntémosle entonces a Cristina. ¿Podría ser la de Duchenne, profe? A ver, explícanos. Al momento de que
Bueno, los niños de Duchenne normalmente no pueden tener un buen, movimiento por causa de que sus músculos se van deteriorando de a poco. Am, y si esta colagenasa existiera en una mayor cantidad, su deterioro sería aún peor, ya que, pues, sería una destrucción masiva de músculo, básicamente. Así que ahí, básicamente, tener colagenasa sería como, pues, adelantar su muerte. Mm, sí, pudiese ser, digo, en un esquema muy drástico, ¿no? Si estas personas tuvieran una inflamación muy, muy drástica, ¿sí? Pero, digo, sí está bien, ¿eh? Sí está bien lo que dijiste. ¿Qué otra patología más común? Digo, porque Duchenne también se da en un porcentaje mínimo de la población. ¿Qué otra patología pudieras tú esperar un daño más severo consecuencia de este proceso que es normal en los neutrófilos? Am, Podría irme también por un paro cardíaco, perdón, en un bueno, sí, un infarto, ya sea a nivel, corazón o en algún otro en alguna otra parte del músculo, Pero puesto fíjate que que en un infarto sí te beneficiaría, porque recordemos que en un infarto se fibrosan muchas de las zonas. Entonces, si tuvieras una colagenasa, tú destrozarías esa fibrosis y pudieras volver a tener un tejido normal. Ahí sí te beneficia, yo ¿sí? me estaba yendo por el lado de la no, entonces sí, olvídelo, me estaba yendo mal. Am, En bueno, anemias o leucemia ni te afecta ni te beneficia. En artritis sí te beneficia. Artritis obviamente es indispensable tener neutrófilos para poder estar cortando las moléculas de colágena que se generan en el panus, que es por lo que se da la artritis, ¿sí? Más bien yo me refería a patologías como el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Imaginemos que esta inflamación se está dando porque aquí hay un tumor, ¿sí? Todo esto que estoy poniendo en rojo, imagínense que es un tumor. Y este tumor se encuentra encapsulado. Ahora, mientras esté encapsulado, nosotros sabemos que pues, es benigno y lo podemos retirar con cirugía. Sin embargo, si este tumor comienza a colapsar los tejidos, a comprimirlos y a generar este esquema de inflamación, pues el neutrófilo, al ir a observar qué es lo que está sucediendo, prácticamente le está acabando un túnel directito al sistema circulatorio, ¿sí? Porque está destruyendo la colágena. Y al cavarle un túnel, pues entonces el tumor, ¿qué creen que va a hacer? Que a través de ese túnel, ¿sí? El tumor va a migrar, ¿sí? O alguna célula y se va a infiltrar en el sistema sanguíneo. Entonces vamos a tener una célula tumoral en el sistema sanguíneo. A eso le llamamos ya metástasis. Cuando eso sucede, pues esta célula tumoral, pues quién sabe dónde se va a implantar y va a comenzar a crecer otro tumor en otra zona, ¿sí? Y no sabemos dónde va a ser porque pues no sabemos en dónde va a parar esa célula tumoral dentro del sistema sanguíneo. Ahí sí se nos complicaría muchísimo. Por eso es importante en un paciente que tiene un tumor evitar la inflamación a toda costa, porque esta misma inflamación, ¿sí? Nos puede ocasionar, ¿sí? Que este sistema se active y entonces que nosotros mismos, bueno, más bien el propio paciente, provoque una metástasis, ¿no? Esto obviamente se va a potenciar con el paso del tiempo. Si nosotros no detenemos el tumor, pues, y dejamos pasar muchos años, puede ser peligroso, Doctor, ¿sí? perdón, ¿podría ser esto también como a la inversa? Que el MMP8 no funcione bien y no se puedan tratar procesos inflamatorios. Sí, sí puede pasar y eso sucede en la cirrosis, ¿sí? La cirrosis hepática, miren, les voy a explicar esto rapidísimo, para que también entiendan ese proceso. ¿Sí? La cirrosis hepática es un proceso inflamatorio. Si recordamos la histología del hígado, nosotros tenemos triadas portales, ¿sí? Las cuales, estas triadas portales se fusionan dando lugar a lo que llamamos sinusoide, ¿sí? Después del sinusoide vamos a encontrar una zona,
¿sí? Un espacio que llamamos espacio de Dice. En este espacio de Dice encontramos unas células en forma de estrella que le llamamos células estelares hepáticas o también conocidas como células de Ito. ¿Sí? Posteriormente, ya tenemos los hepatocitos. ¿Sí? Los hepatocitos están conformados rodeando las triadas portales o los sinusoides. ¿Sí? Disculpen ahí el dibujo feo, no puedo hacerlo más chido aquí, pero bueno, imaginemos que estos son los cordones de hepatocitos. ¿Sí? Que están rodeando pues toda esta situación, ¿no? Entonces, histológicamente así lo vamos a encontrar. Ahora bien, cuando el hígado recibe un daño, imaginemos que este daño es por alcohol, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí en el sinusoide radicales libres, ¿sí? Hidroxilos, porque a lo mejor el paciente ya no tiene alcohol deshidrogenasa y no puede metabolizar. Entonces estos radicales libres que están en el sinusoide también tiene fenestraciones, ¿sí? Porque es un endotelio. Entonces estos radicales libres pasan por el espacio de Dice y llegan hasta los hepatocitos. Cuando se agota el alcohol deshidrogenasa, los radicales libres terminan mandando a apoptosis a todos estos hepatocitos. Producto de ello, el hepatocito va a producir inflamación. Esta inflamación traducida a citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y algunas otras citocinas como la interleucina 6, así como la interleucina 1, ¿sí? Entonces, estas citocinas están inflamando nuestro sistema. Parte de estas citocinas, ¿sí? Y producto de esa inflamación, terminan activando a las células de Ito o a las células estelares hepáticas. ¿Cómo las activan? Pues resulta que esas células estelares hepáticas de manera normal se encuentran produciendo moléculas de colágeno, ¿sí? Al momento de activarse, se convierten en un fibroblasto, ¿sí? Y al convertirse en fibroblasto, los fibroblastos van a comenzar a secretar más colágeno. Entonces, imaginemos que la colágena la voy a poner en verde y el fibroblasto comienza a rellenar el espacio de Dice, ¿sí? De colágeno. Pero resulta que la misma inflamación produce una clonación de fibroblastos. Entonces, todo el espacio de Dice se va a llenar de fibroblastos. Y al haber muchos fibroblastos, por ende, pues tendremos mucha más colágena. ¿Cuál va a ser el problema de esto? Pues que la colágena va a llegar un momento en que va a bloquear las fenestraciones, ¿sí? Aquí sí nos sirve el sistema que estamos hablando. Los neutrófilos, por la misma inflamación, tendrían que llegar a través de los sinusoides, ¿sí? Entonces, el neutrófilo llega, ¿sí? Y secreta la MMP8, ¿sí? Tratando de eliminar esa colágena para que no se bloqueen los sinusoides, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si se bloquean los sinusoides? Pues todos los nutrientes que hay en el sistema sanguíneo, pues no van a poder llegar a los hepatocitos y eso provoca más apoptosis celular en los hepatocitos. Entonces, aquí en este momento es cuando vemos en el paciente cirrótico que ALT, los marcadores, las enzimas hepáticas, ALT, ¿sí? Empieza a subir, ¿sí? Así como AST. Y ahí le pedimos al paciente laboratoriales y vamos a ver que los van a tener elevados, ¿sí? La misma apoptosis celular también nos va a elevar la fosfatasa alcalina, que también se la podemos mandar pedir al paciente y lo vamos a ver elevada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un montón de neutrófilos que van a empezar a llegar y van a empezar a destrozar la colágena. Pero el paciente sigue tomando alcohol, a pesar de que ya tiene un proceso fibrótico
que está iniciando su cirrosis, el paciente no entiende y sigue tomando alcohol. Como sigue tomando alcohol, pues entonces vamos a encontrar más radicales libres y esto va a implicar más citocinas proinflamatorias, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que mientras la MMP8, ¿sí?, te está ayudando a no generar cirrosis, las citocinas proinflamatorias terminan activando un inhibidor que se llama TIM, es Tissue Inhibitor Metaloproteinasa. Entonces, este termina bloqueando a la MP8 y la actividad de colagenasa de los neutrófilos. Entonces, al no haber actividad colagenasa de los neutrófilos, pues, ¿qué creen? Que se empieza a formar fibrosis en los espacios donde los hepatocitos están muriendo. Se empieza a rellenar con colágena. A eso le llamamos nódulos hepáticos. Y en el momento en que del 20 al 30% del hígado ya está lleno de colágena, a eso le llamamos cirrosis, ¿sí? Y esto se vuelve todo un problema porque el hecho de tener bloqueados los sinusoides, pues van a llegar metabolitos como el amonio. Recordemos que el amonio surge primero de una molécula llamada NH3, que es amoníaco. El amoníaco se produce cuando nosotros comemos proteínas, ¿sí? Por ejemplo, si un cirrótico come proteínas, como carnes magras, por ejemplo, producto del metabolismo de los aminoácidos, ¿sí?, surge esta molécula. Y esta molécula, al momento de ingresar al sistema sanguíneo, se hidroliza y queda atrapada en el sistema sanguíneo, convirtiéndose en amonio, NH4. Y este amonio tendría que entrar al hígado, ¿sí?, y metabolizarse a través de una enzima llamada OTC, que seguramente vieron en bioquímica, ¿sí?, para entrar al ciclo de la urea y eliminar el amonio en forma de urea, ¿sí?, por la orina. Pero como están bloqueados los sinusoides, pues entonces el amonio se queda atrapado aquí y se regresa al sistema sanguíneo, acumulándose el amonio, yéndose a cerebro. Y una vez en cerebro, ¿sí?, el amonio acumulado te genera una enfermedad llamada encefalopatía hepática y el paciente comienza a olvidar las cosas, empieza a perder el sistema motor, ¿sí?, porque se están degradando las vainas de mielina y ya no hay una acción sináptica eficiente, ¿sí? Además de que la acumulación de otro tipo de sustancias como la bilirrubina se hace presente porque no se puede metabolizar en el hígado, se regresa la bilirrubina vía sanguínea y es cuando vemos al paciente amarillo, a lo cual llamamos ictericia, ¿sí? Fíjense todo la importancia de esto, ¿no? Doctor. Sí. Entonces lo que deteriora a las vainas de mielina viene siendo el amoníaco, ¿verdad? Amonio, ya en forma de amonio, porque el amonio, amoníaco, perdón. se Amonio, hidroliza, perdón. acuérdate que el amoníaco se hidroliza en sangre. Perfecto, gracias. Por nada, ¿sí? Qué importante es esto, ¿no? Porque al final de cuentas, los neutrófilos sí nos contribuyen muchísimo. Pero, ¿de dónde entonces salió la deficiencia de la metaloproteinasa? De que el paciente no obedeció tus indicaciones, siguió tomando alcohol y siguió inflamando el sistema hasta lograr inhibir la metaloproteinasa a través de estos. Y entonces, Sí, doctor, gracias. hay algo muy importante. Gracias. Los neutrófilos también, que las primeras células en llegar al sitio de la inflamación, ¿sí? Porque son los primeros en llegar al sitio de inflamación y eso nos va a beneficiar muchísimo, porque con todos sus gránulos pueden llegar ellos a atacar. En el caso de que la inflamación se trate de un antígeno, pues entonces van a empezar a eliminarlo con sus propios gránulos, ¿sí? De los neutrófilos también hay que entender otra cosa, que los niveles normales en una biometría hemática, ¿sí?, van a ser estos, de 4.400 a 11.000 células por microlitro. Entiendas entonces que este es un rango muy amplio porque habrá personas que midan, ¿sí?, 1,60 y habrá personas que midan 1,90. No esperaríamos tener la misma cantidad de células en uno y otro, porque además dentro de las personas que miden 1,60
¿sí? También tenemos que considerar el peso, ¿sí? Habrá personas de 1,60 que pesen a lo mejor 80 kilos, que tengan un sobrepeso, ¿sí? Y habrá personas de 1,60 que pesen, ¿sí? 50 kilos. Entonces, tampoco esperaríamos ver en esas dos situaciones la misma cantidad de células. Entonces, siempre hay que hacer un ajuste. Por eso es importante en los médicos que cuando te llegue tu paciente, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es medirlo y pesarlo, ¿ok? Para ver si realmente si le mandas a hacer una biometría o algún estudio, ¿sí? Pues tiene que concordar con su peso y talla, ¿sí? Por eso tenemos que ajustar parámetros, ¿va? Pero entiendas entonces que los valores normales de los neutrófilos son de 4.400 a 11.000 células por microlitro. Habrá algunos laboratorios que no te lo ponen en células, sino te lo van a expresar en porcentaje. También tendremos que hacer un ajuste, ¿no? Muy bien. Sin embargo, si estos números exceden, por ejemplo, que tengamos en un paciente 20.000 células por microlitro, entonces a esto le vamos a llamar neutrofilia. Y lo vamos a clasificar en dos. Neutrofilia primaria, aquellas causas que sean genéticas, que de manera hereditaria el paciente ya produzca una elevación de estas células, ¿sí? La segunda causa es la neutrofilia secundaria, la cual van a ser externas, es decir, una infección, un traumatismo o algún antígeno, algo externo que te está ocasionando una inflamación severa. ¿Ok? El otro polo, ¿sí? Es una disminución de células y vamos a considerar neutropenia cuando hay menos de 1.800 células por microlitro y lo vamos a clasificar también en tres. Leve, cuando van de 1.000 a 1.800 células. Moderada, cuando son de 500 a 99 células por microlitro. Y severa, donde el paciente ya se te puede morir si presenta menos de 500 células por microlitro. ¿En qué panorama podemos ver esto? En las leucemias linfocíticas agudas. En una leucemia, ¿sí? Por ejemplo, cuando empiezas a dar la quimioterapia, ¿sí? Cuando empiezas a dar tratamiento de quimioterapia, lo primero que va a pasar es que vas a depletar células. ¿Qué es lo que tienes que hacer antes de dar la quimioterapia? Primero verificar la cantidad, ¿sí? de células que tiene el paciente. Si el paciente, digamos que tiene una neutropenia moderada, pues te tienes que esperar, ¿sí? a dar la quimioterapia. Te esperas unos 20 días a que recupere un poquito de células para poder dar el tratamiento, porque entendemos que si damos quimioterapia en un esquema de una neutropenia moderada, lo vas a llevar a una neutropenia severa y el paciente se te puede morir, ¿sí? Así como si el paciente se encuentra en una neutropenia severa y tú le das quimioterapia, lo vas a terminar matando, ¿sí? Entonces sí tenemos que considerar los niveles celulares para poder dar un tratamiento, ¿sí? Porque ya el tratamiento per se va a eliminar células. Recordemos que la quimioterapia elimina todo tipo de células, tanto tumorales como células normales. Por eso es importantísimo observar los números de células en el paciente. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Doctor. Ok. Muy bien, seguimos. Eosinófilos. Los eosinófilos son células, ¿sí? Que sus números normales van de 0 a 500. Es decir, es normal no tener eosinófilos en una biometría hemática, ¿sí? En porcentajes, pues lo vamos a poder poner del 0 o 2 al 5%, ¿sí? En una biometría hemática. Los eosinófilos son células que observamos en un tejido histológico de esta manera, ¿no? ¿Sí? En un frotis sanguíneo, obsérvese que se alcanza a ver el núcleo, ¿sí? Aquí alcanzamos a ver el núcleo, igual, recordemos que está segmentado y es por eso que se ve como si fueran varios, ¿sí? Pero más importante, para poder visualizar el eosinófilo y ver que es un eosinófilo, observen que se alcanzan a ver los gránulos, ¿sí? Vean, la tinción, una buena tinción, ¿sí? Alcanzamos a ver gránulos. Y es que los gránulos del eosinófilo son bastante grandes, ¿sí? Como podemos apreciar aquí. Entonces, estos gránulos resulta que son gránulos de histamina. Bueno, ahí le pueden anotar, no puedo escribir muy bien aquí en el Word, pero bueno, que
sepan qué es histamina, ¿sí? La histamina es una molécula, es una enzima lítica, es decir, que si el eosinófilo lanza histamina al exterior en grandes cantidades, ¿sí? Va a haber un daño al tejido, ¿sí? Entonces, eso no puede ser muy bueno. ¿Dónde vemos esta reacción? Pues en las personas que tienen alergias o a las personas que tienen parásitos. Y es que resulta que el eosinófilo en su membrana tiene un receptor, ¿sí? Para una inmunoglobulina, ¿sí? Que llamamos IgE, ¿sí? No sé, esto anótenlo, también es muy, muy importante, ¿sí? Inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E es característica en las personas que tienen alergias, ¿sí? Y el receptor le vamos a llamar CD23. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el receptor de IgG? CD16. Exacto, CD16, ¿sí? Pues entonces, estos eosinófilos tienen CD23. Ay, perdón, puse 26. ¿Sí? Entonces, tienen CD23. ¿Ah? Entonces, es un receptor para IgE. ¿Qué tiene que ver esto con las alergias? Vamos a explicarlo acá. ¿Sí? Un individuo que presenta alergias, sí, voy a tratar de dibujarles aquí. Imagínense que es una nariz. ¿Sí? Y dentro, pues vamos a tener la vía aérea, ¿no? Que más o menos iría así. Bueno, terminaría ahí en los pulmones. Cuando hay un individuo alérgico, decimos que es un individuo atópico. Imaginemos que en el ambiente de repente pues hay flores, ¿sí? Y estas flores pues comienzan a expresar o bueno, a soltar polen. El polen sabemos que es una molécula pues que es inocua, no es un antígeno, ¿sí? O no debería ser un antígeno porque pues no es un patógeno, ¿no? Entonces pues de repente este individuo inhala el polen y el polen dentro de sus mucosas es captado, ¿sí? Por la inmunoglobulina E. Entonces, recordemos que la inmunoglobulina, ¿sí? Si recuerdan la clase pasada, habíamos dicho, ¿sí? Que es como una Y que tiene sitios de amina, que le llamamos FAB, y carboxilos, que le llamamos FC. ¿Sí? Entonces, el polen será captado, ¿sí? Por los sitios FAB. Y entonces la inmunoglobulina E va a captar el polen a través de sus aminas. El problema con esto es que el polen, perdón, esta inmunoglobulina va a ir a los receptores, ¿sí? CD23, que pertenecen al eosinófilo, ¿sí? Con toda su histamina por dentro. ¿Qué es lo que va a suceder? Este eosinófilo que se encuentra en las vías aéreas, ¿sí? Al momento que tiene contacto con el polen, pues entonces, a través de este sistema que estamos explicando del CD23, va a degranular toda la histamina que tienen dentro, la va a secretar en la mucosa de nuestras vías aéreas. Como estamos diciendo que es histamina y es una proteína lítica, entonces nos va a generar una inflamación localizada que termina, ¿sí? Por engrosar, ¿sí? La vía aérea, y entonces es cuando sentimos congestionamiento y además ese congestionamiento producto de esa inflamación, pues todas nuestras glándulas aquí nos van a generar rinorrea, ¿sí? Que va a ser un líquido hialino, transparente, ¿ok? Por eso es que nos da alergia. ¿Sí quedó claro? ¿O alguien tiene una duda con esto?
Yo sí tengo una duda, profe. Sí, Por ejemplo, únicamente, o qué pasa cuando las personas, o sea, todos somos alérgicos al polen, o únicamente son personas que tienen como alguna al- deficiencia de algo, o cómo. sí, no deberíamos ser alérgicos al polen. Las personas que son alérgicas al polen se llaman individuos atópicos. Atópicos. ¿Por qué? Porque esta condición es una condición genética, es una condición heredada. ¿Sí? El polen, si bien sabemos que el polen es un antígeno, sin embargo, ese antígeno, de manera normal en un individuo sano, no debería generar inflamación. Pero un antígeno como el polen en un individuo atópico se transforma en otro concepto llamado inmunógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es un antígeno capaz de desprender una inflamación, ¿sí?, en nuestro sistema inmune. ¿Okay? Pero solo va a pasar en individuos atópicos, es decir, genéticamente susceptibles. Por eso es importante ir con el alergólogo para que a ustedes les hagan una reacción en el brazo, y esa reacción, producto de esa reacción, el alergólogo les hace una lista de todo lo que son ustedes alérgicos, ¿sí? Para posteriormente, pues darles un tratamiento. ¿Cómo es este examen? Me imagino que alguno de ustedes alguna vez ha ido con el alergólogo. Sí, de hecho es muy sencillo. Miren, les explico. Imaginemos que este es tu antebrazo. ¿Sí? Okay. Y aquí está tu mano. Entonces, en el antebrazo, lo que hace el alergólogo es ponerte unas punciones, ¿sí?, a lo largo de tu antebrazo que contienen diferentes antígenos, ¿sí? Y a su vez, esas punciones las tiene en una hojita y ya pone aquí punción número 1, punción número 2, punción número 3, 4, etc. ¿Sí? Se espera 5 minutos el alergólogo y ve cuáles punciones se formaron un pequeño edema y te dieron comezón. ¿Sí? Y entonces dice, ok, se formó edema en el 1, se formó edema en el 4, se formó edema en el 5, en el 7, X y Y, Z, ¿no? Posteriormente se espera 10 minutos. De esos 10 minutos va a observar cuál se puso rojo y creció. ¿Sí? Y entonces te dice, ok, el que continuó con ese edema, pues fueron tales, ¿no? Y basándose en esto, te dice, ¿sabes qué? Eres súper alérgico a estos dos. Y pues resulta que cuando ves su lista, pues que el uno pertenece, no sé, a los camarones, ¿sí? Y el otro, el que se puso súper rojo, también pertenece a la nuez, ¿no? Sin embargo, también eres alérgico, pues, al polen, y también eres alérgico a la caspa del perro, ¿no? Porque, ojo, cuando decimos que somos alérgicos a los perros, no es que seamos alérgicos al pelo del perro, sino que somos alérgicos a la caspa del perro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el alergólogo con esta información? Pues bueno, basándote en esto, el alergólogo te elabora una vacuna, ¿sí? Que él, allí en su consultorio, la va a formular y te la va a entregar en un frasquito, donde te dice que de esta vacuna está compuesta por máximo 5 antígenos, ¿sí? El problema va a ser que tú salgas positivo en este examen, ¿sí?, a 100 antígenos. ¿Qué va a suceder? Pues de esos 100, tú tienes que elegir solo 5, porque esta vacuna te la vas a tener que colocar, ¿sí?, de 1 a 2 veces por semana durante
¿sí? 3 años. O sea, 5 antígenos 1 o 2 veces por semana durante 3 años. Si saliste positivo a 100, entonces primero eliges tus primeros 5, los que consideras más importantes. Dices, pues es que sí tengo un perro en casa, pues órale. ¿Sí? El del perro, pues sí lo vamos a incluir. Pues yo no como nuez, entonces no incluimos nuez, pero sí como camarones. Ok, incluimos camarones. Y entonces vas eligiendo esos 5. Ya que terminen los primeros 3 años, pues entonces ya nomás vas a ser alérgico a 95 y vas a elegir otros 5, ¿sí? Los prioritarios y van a transcurrir otros 3 años. Y así, después después de 6 años ya vas a ser alérgico solo a 90 y así te vas yendo hasta que termines. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Doctor. Entonces, si por ejemplo soy alérgica a, no sé, 50 cosas, ¿eligen 5 por 3 años? Así ¿Sí es. así? ¿Sí? ¿Por qué no te pueden elaborar una vacuna con 50 cosas? Porque en cuanto te la inyectes, te vas a sentir súper mal y te podemos causar mayor daño del que ya tienes. ¿Sí? Por eso tiene que ser de 5 en 5, como máximo, ¿eh? El problema es que si eres alérgica a 50 cosas, pues una gran parte de tu vida vas a llevarla con vacunas. ¿Por qué 3 años esa vacuna? O sea, inyectártela 1 o 2 veces por semana por 3 años, porque después de 3 años, no quiere decir que tu sistema inmune ya no va a detectar el antígeno, sino que tu sistema inmune, en vez de producir IgE, que quedamos que esta es la causa del problema, tu sistema inmune, después de 3 años de inyectarte el mismo antígeno, va a producir IgG, lo cual la IgG ya no va a activar a los eosinófilos, sino que va a activar a otro tipo de célula, pero ya no te va a ocasionar una degranulación de histamina. Ojo con esto, porque muchas personas dicen, bueno, es que también el problema es la histamina, y para la histamina, pues yo lo que voy a tomar son antihistamínicos, como la loratadina, ¿sí? Sin embargo, eso no es la solución, porque de momento, pues sí, estás eliminando la histamina, pero las células siguen estando ahí. Y si tú dejas pasar el tiempo y no te tratas, cada que tengas contacto con el polen, pues a lo mejor no vas a producir histamina porque estás tomando antihistamínicos, pero fisiológicamente, ¿qué dicen tus células? Ok, no hay histamina, pues hay que producir más células, ¿sí? Y después de 3 años de no tratarte, ¿sí? A lo mejor el primer año de alergia tenías, no sé, 10% de eosinófilos, pero como no te trataste, pasaron 2 años, ahora ya no tienes 10%, ya tienes 30% de eosinófilos. El día que no tomes antihistamínicos, ese día, todos ese 30% de eosinófilos, imagínense, la cantidad de histamina va a ser mucho mayor. Y es ahí, ese es el camino para que un paciente con alergias no tratadas se pueda volver asmático. Y puede ser contraproducente, obviamente. ¿Sí? Una alergia no tratada no es algo tan sencillo, chicos. Después de 10 años de no tratarse una alergia, incluso este mismo sistema te puede causar daños en los riñones. ¿Sí? De tener tanto daño al epitelio, esto te causa, ¿sí?, algo llamado inmunocomplejos. Bueno, ahí lo notan. Inmunocomplejos. Los inmunocomplejos se van por el sistema sanguíneo y terminan eliminándose por la orina, pero resulta, si recuerdan ustedes la estructura del riñón, ¿sí?, las células del riñón son algo así. Las nefronas tienen una estructura así, donde tienen túbulos contorneados distales y proximales. Los inmunocomplejos, ¿sí?, son cúmulos de anticuerpos, de que ya estuviste 10 años formando un exceso de anticuerpos, y al momento que ese cúmulo trata de pasar por la nefrona, se va a quedar atorado en los túbulos contorneados. Y al quedarse atorado, pues entonces la nefrona se va a apoptosis. Y vas necrosando, bueno, vas deteriorando tus riñones hasta generar un filtrado muy bajo, ¿sí? Y te puede ocasionar ese tipo de daño. Entonces, no es tan sencillo como decir, pues una alergia, luego se pasa. No, sí tienes que considerarlo. Pero
como yo soy alérgica a los camarones Ajá. y los como de vez en cuando, o sea, ¿sí me puede pasar eso? Cuando eres, ok, aquí cuando eres alérgica a los camarones, eres alérgica a la proteína del camarón, ¿sí? Que es una proteína de alto peso molecular y de estructura químicamente compleja, ¿sí? La proteína, hay distintas maneras de hacerlo. Si tú comes camarones crudos en un aguachile, me queda claro que probablemente te va a dar una reacción alérgica mayor, ¿sí? Y más allá de generar inmunocomplejos, lo que te puede pasar es que te va a salir un salpullido que no te la vas a acabar, ¿sí? Con el paso del tiempo, ese salpullido cada vez va a ser mucho más drástico. Sin embargo, si tú consumes camarones cocidos, ¿sí? Y la cocción la llevas a más de 60 grados, hay una gran probabilidad que el mayor número de proteínas que tiene el camarón las destruyas y no te causa tanta alergia, ¿sí? Sin lugar a dudas, para evitar ese tipo de problemáticas, pues, ¿qué te recomendaría? Pues que fueras con un alergólogo a que te elaborara una vacuna para que cuando consumas camarones, ¿sí? Pues ya no te esté generando esa problemática, ¿sí? De lo contrario, pues vas a estar sufriendo a veces sí, a veces no, dependiendo de la manera en que comas tú los camarones, ¿sí? Si son cocidos, si son crudos, están a medio cocer, te van a hacer diferentes reacciones. ¿Sí? Que si son con cáscara, si son sin cáscara, o si se cocieron con todo y la cáscara, todo eso influye para que la alergia se potencie más o en menos cantidad. Sí, o sea, yo solo soy alérgica al crudo, como en aguachile. Exacto, porque ahí la proteína está completa y pues la proteína es la que te está causando, ¿sí? La activación de la inmunoglobulina E. ¿Sí? Cuando la consumes cocida, la proteína se degrada. Recordemos que en bioquímica veían que una proteína, ¿sí? Tú la puedes degradar a aminoácidos cuando tú la elevas a una temperatura mayor a los 60 grados, ¿sí? Entonces ahí la proteína ya no te hace tanto daño. Pero pues también depende pues, de cómo cocines, ¿no? Sí. Muy bien. Doctor, ¿Sí? ¿la prednisona puede ayudar para las alergias, tratándose de inflamación? Claro que sí, todos los corticoides, la dexametasona, prednisona, el salbutamol, el montelukast, todos esos te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema de usar ese tipo de fármacos? Recordemos que, ya no tengo más diapositivas. Recordemos que, no sé si en fisiología vieron alguna vez, ¿sí? Que los corticoides son moléculas que actúan en las glándulas suprarrenales. Estamos diciendo, ¿sí? Que en tu riñón, ¿sí? Arriba de tu riñón, pues hay una pequeña glándula, ¿no? ¿Sí? Que le llamamos glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal, recordemos que tiene una comunicación con el eje hipotalámico, es decir, o sea, llega a cerebro, en el hipotálamo, ¿sí? Ahí es donde hay una comunicación entre la glándula suprarrenal y el hipotálamo, una comunicación hormonal. Cuando tú usas corticoides, ¿sí? Los corticoides, ya una vez que ejercen su acción, tienen efecto en las glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Cómo se deben de usar los corticoides? Si graficamos a los corticoides, el uso de corticoides tiene que ser primero con una dosis baja, la vas elevando paulatinamente, la mantienes un tiempo en meseta y para poder dejarlos, paulatinamente los tienes que dejar hasta ya no consumirlos. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú consumes corticoides? ¿Sí? Al principio a lo mejor lo haces bien, elevas la dosis y de un día para otro los dejas. Pues en ese momento, ¿sí? Este esquema, vas a atrofiar a la glándula suprarrenal porque de mantenerlo en una secreción hormonal, digamos, alta, de repente no obtener nada, ¿qué es lo que hace? Responde, ¿sí? La glándula con más hormonas. Y esa respuesta también causa un efecto en el hipotálamo respondiendo con más hormonas, que llega un punto en que el metabolismo de la glándula suprarrenal no lo puede procesar y se atrofia. Y entonces tienes una desregulación de este sistema, ¿sí? Causándote algo llamado síndrome de Cushing. Por ahí, si están en su computadora, busquen síndrome de Cushing en Google para que vean que es horrible esa enfermedad. Es una enfermedad irreversible,
pues es un conjunto de enfermedades, es prácticamente todo un síndrome, se te deforma la cara, se te deforman los huesos, se te atrofian los riñones, te puede dar cáncer, es horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con los corticoides. Así como si de repente te inyectas una dosis altísima y luego la dejas, pues también puedes llegar a atrofiar esto. Por eso había mucha controversia ahora con lo del COVID, que muchas personas estaban comprando dexametasona y se la estaban inyectando, pues imagínense el daño que le estaban causando a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Un paciente asmático o un paciente con alergias que consume corticoides de manera recurrente debe de hacerlo con el cuidado médico, ¿sí? El médico le tendrá que decir, ¿sí?, con qué dosis comienza, con qué dosis prosigue y hasta qué punto, o sea, en cuestión de tiempo, ¿sí?, cuándo debe de dejarlos y cómo debe dejarlos paulatinamente, ¿sí? Porque sí pueden llegar a ser peligrosos. Sí son muy útiles porque lo que hacen los corticoides es inhibir unos receptores que se encuentran en nuestras células que se llaman receptores quimiotácticos, ¿sí? El corticoide inhibe toda esta serie de receptores y eso causa que las células no tengan movilidad. Al no tener movilidad, pues las células entonces no hay un reclutamiento masivo de manera localizada y es por eso que de manera instantánea te pones los corticoides y se te quita toda la alergia, ¿no? Pero el uso recurrente, ¿sí?, hay que considerarlo porque tiene lugar en las glándulas suprarrenales. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, por ejemplo, sí, Ajá. en un paciente COVID que se le aplicó dexametasona, pero por ejemplo con una dosis, se podría decir como controlada, en este caso 3 dosis, ¿qué puede, o sea, qué consecuencias o qué podría traer si solamente está regulado? O sea, ¿puede ser muy grave? No, es dependiendo también de la edad del paciente. Yo lo que recomendaría más bien es que le hagan un ego, ¿sí?, en el laboratorio. Y dentro de ese ego también se pida un análisis sanguíneo de creatinina. Creatinina y que vean el volumen de la orina junto con la creatinina sérica, ¿sí?, y calculen el filtrado glomerular, ¿sí?, con una fórmula que se llama Cockcroft. Creo que con K. Cockcroft. ¿Sí? Las encuentras en internet. Si tú le pones fórmula de Cockcroft, ahí te la encuentras y solamente es una calculadora que te pide edad del paciente y ya pues la capturas, ¿no? A 60 años. Peso del paciente, ya le pones ahí, no sé, 80 kilos. ¿Sí? Sexo del paciente, o sea, pues masculino. Y luego te va a pedir creatinina sérica y le pones el resultado al laboratorio, pues tal. ¿Sí? Y le pones calcular y te va a sacar el porcentaje de filtrado glomerular, ¿sí? De qué tanto porcentaje están filtrando tus riñones. Recordemos que el filtrado no tiene que bajar, un filtrado óptimo no tendría que bajar de del 90%, ¿sí? Si encontramos a lo mejor un paciente ya grande, un adulto mayor, pues a lo mejor andaremos entre el 80 y el 90%. El problema es que si baja del 80%, ya estamos hablando de que sí hubo un daño a nivel de glándulas suprarrenales, ¿sí? De tal forma que recordemos, bueno, a lo mejor lo van a ver en clases posteriores, que un filtrado ya del 60%, pues ya prácticamente vas a tener que ir inscribiendo al paciente en un trasplante renal, ¿no? ¿Sí? Porque ya ese es un daño muy severo, ¿sí? Hay otra fórmula, aparte de la de Cockcroft, ¿sí?, que se llama MDRM, M2, algo así. Creo que se llama así, MDRM2. Y también es una calculadora en línea que vas capturando los datos, pero siempre te va a pedir creatinina. ¿Ok? Ya con eso puedes tú calcular el nivel de filtrado y ahí te puedes dar una idea de si causó daño o no. Si fue controlado, yo no le vería mayor problema, ¿sí? Si fue así, pues de esta manera, en dosis bajas, luego altas y luego otra vez dosis bajas. Si fue como esta línea roja, o sea, que de repente le inyectaste una dosis altísima y luego se la quitaste, pues ahí sí yo me esperaría una consecuencia en el filtrado renal. ¿Vale? Sí, gracias. Por nada.
Bien, entonces continuamos. De estos eosinófilos, ¿sí? También va a ser muy importante ver los números, ¿sí? Ubiquemos que entonces 1500 células por microlitro va a ser algo muy drástico. Estamos hablando de un panorama de un paciente, ¿sí? Que nunca tuvo tratamientos para la alergia y pues tiene un montón de células, ¿sí? El día que este paciente tenga contacto con un inmunógeno, es decir, algo que le cause alergia, pues prácticamente se le van a cerrar las vías aéreas, ¿no? Porque tiene muchísimo. Y el hecho de que tomes tú antihistamínicos, pues a lo mejor ahí ya no te va a salvar en ese esquema, ¿eh? Porque van a ser tantas células que vas a tener un montón de histamina y van a terminar degradando tus epitelios, ¿sí? También, antes de que se me olvide, tarea, investigar cómo actúan los antihistamínicos. Es decir, la histamina tiene 4, bueno, los receptores de histamina son 4, van del H1 al H4, ¿sí? Quiero que me investiguen para qué es cada uno de esos receptores, ¿sí? Y dentro de este esquema, también investiguen por qué algunos antihistamínicos causan sueño y otros no. Tiene que ver con eso, ¿sí? Habrá antihistamínicos de primera generación y antihistamínicos de última generación. Unos te dicen que los puedes consumir de día y otros te dicen que solo de noche, ¿no? Porque te van a causar mucho sueño. Entonces, de tarea me van a investigar eso. ¿Sale? Doc, Sí. perdón, dijo, es cómo actúan los antihistamínicos, por qué causan sueño y qué más era de los receptores. Ajá. ¿Para qué sirve cada uno de los receptores? Son 4 receptores. Ah, ok. ¿Sale? Gracias, Doc. Por nada. Ok, seguimos. Basófilos. ¿Sí? Los basófilos son células parecidas a los eosinófilos, con la única diferencia de que son raros verlos. ¿Por qué? Porque están tan bajos en número en la biometría hemática que solamente los vamos a ver en un individuo que tiene una alergia muy prolongada, ¿sí? Ya que estos basófilos, estas células, si se fijan en la histología, tienen tantos gránulos y sus gránulos son tan grandes, ¿sí? Que el núcleo es difícil verlo. Vean, en esta imagen es muy difícil apreciar el núcleo porque los gránulos nos estorban, ¿sí? Estos gránulos también son de histamina, ¿sí? Por eso les digo, estas células son solamente visibles cuando el individuo tiene una alergia muy pronunciada, que no ha sido tratada, pues vamos a ver este tipo de células, ¿no? ¿Qué más hace de importante? Bueno, pues estos basófilos, su importancia radica en que producen interleucina 3. Y si recordamos, la interleucina 3 es el factor de diferenciación mieloide, ¿sí? En una célula madre hematopoyética que le pongas interleucina 3, ¿sí? Lo vas a llevar a una célula mieloide. También tenemos a otras células que son de la misma familia llamadas células cebadas o también conocidas como mastocitos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, resulta que estas células también tienen gránulos de histamina y gránulos de heparina. ¿Alguien me dice para qué es la heparina? También produce inflamación, ¿no? No. Es para evitar la heparina es sangre. Es anticoagulante, ¿no? Es un anticoagulante. ¿Se imaginan lo peligroso que sería si tuviéramos un exceso de estas células, o que tuviéramos una elevación de estas células y aparte de inflamarnos, nos anticoagula? Pues si ese paciente se desangra, se muere, ¿no? Sin embargo, afortunadamente estas células cebadas no se encuentran en circulación. Estas células solamente las vamos a encontrar en mucosas, ¿sí? Entonces, sin embargo, estas células, como se encuentran en mucosas, pues son las encargadas también de bloquearte las vías aéreas en el momento que tengas una alergia muy grave y que te pueda llevar a algo llamado anafilaxis. No sé si han escuchado el término choque anafiláctico, ¿sí? Que pues, se puede dar por una sepsis muy, muy grave, o sea, que tengas una concentración muy alta de bacterias en sangre, pues eso va a causarte una inflamación sistémica y está dada en gran medida por estas células, ¿sí? Son muy agresivas. Además, también cabe señalar, tienen CD16, fíjense, por si no fuera poco, tienen CD16 y también tienen CD23. Es decir, que pueden recibir tanto IgG como IgE. Cualquiera de los dos anticuerpos pueden llegar a activar a estas células. Eso lo hace sumamente peligroso. Por eso,
deberían de estar estas células en menos del 1%, ¿sí?, del porcentaje celular, pero solamente están en mucosas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces, perdón. ¿Sí? Disculpa, María. Entonces, si nada más se encuentran en las mucosas, ¿por qué afectan o sea, si no están en toda la circulación del cuerpo, por qué pueden afectar a un paciente que, por ejemplo, tenga una herida y se pueda desangrar? Ok. No, me refería a que si estuvieran en sangre, sí te afectarían, ¿no? Afortunadamente no están en sangre. No es que estas células te pueden llegar a desangrar, ¿eh? Eso no sucede en la vida real por lo mismo que tú acabas de decir. No están en circulación. Sin embargo, sí te pueden llegar a afectar una herida. ¿Por qué? Porque, déjame buscar el dibujo. Porque una herida, ¿sí?, que está sucediendo de manera extraepitelial del tejido sanguíneo, ¿sí?, esa herida, recordemos que puede llegar, los antígenos de esa herida pueden llegar a penetrar al sistema sanguíneo. Y dentro del sistema sanguíneo, esa bacteria puede migrar, ¿sí?, hacia otra zona, llámese mucosa, por ejemplo, donde ahí van a estar presentes esas células. En el momento que esas células capten, ¿sí?, ese antígeno que se filtró debido a una herida, pues entonces ahí es donde van a empezar a degranular toda esa histamina y la mucosa se va a empezar a engrosar y entonces parte de esas citocinas que van a secretar se van a ir también al sistema sanguíneo y ahí es donde tenemos los problemas, porque yéndose al sistema sanguíneo pues se van a difuminar toda esa inflamación por ese tejido, generándote una inflamación sistémica, llamando choque anafiláctico. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Hola, doctor, una pregunta. Bueno, es que no me quedó así como muy claro lo del choque anafiláctico. ¿Cómo se podría presentar así como en una persona que no sé si me explico? Sí, por ejemplo, mira, un ejemplo común de esto son las personas que van en moto, que tienen accidentes en moto, ¿sí? De repente va un chavo en moto, tiene un accidente, derrapa y derrapa 30 metros, ¿no? Después de derrapar 30 metros, tiene quemaduras en la piel, obviamente por el asfalto. Cuando te llegan al hospital, muchas veces o tienen la quemadura muy grave, que puede ser hasta de 3er grado, o tienen una fractura expuesta, donde el hueso, pues obviamente ahí salió por los tejidos, rompió la piel y se introducen bacterias en cualquiera de las dos situaciones. Imagínate 30 metros, ¿sí?, de estar en el asfalto 30 metros, pues ¿cuántas bacterias no puedes alcanzar a tomar ahí? Y el paciente cuando llega al hospital, que a lo mejor la ambulancia se tardó un poquito, llega el paciente ya con un cuadro febril. ¿Este cuadro febril de dónde surge? Como estamos diciendo que se infiltraron bacterias al sistema sanguíneo, ¿sí?, la inflamación comienza a elevarse hasta que produce una citocina llamada interleucina 1. Esta citocina es la única que cruza la barrera hematoencefálica y llega al cerebro, específicamente al hipotálamo. Al activar la interleucina 1 el hipotálamo aumenta la temperatura. Recordemos que el hipotálamo es nuestro sistema regulador de temperatura. Y eso te va a causar la fiebre. Esa fiebre, pues obviamente va a hacer más drástico nuestro panorama porque también, además de la fiebre, tiene la intención de destruir a la bacteria, pero nuestras células también se alteran. Y al alterarse, pues entonces hay más inflamación en el sistema, ¿sí? Esa inflamación se traduce ¿de qué forma? En citocinas TNF-alfa, ¿sí? Ya decíamos, interleucina 1 y también interleucina 6. Estas 3 citocinas, ¿sí?, van a estar por todo nuestro sistema sanguíneo, ¿sí?, y a final de cuentas también terminan incidiendo, ¿sí?, en células como los mastocitos para que produzcan más inflamación. A final de cuentas, ¿qué es un choque anafiláctico? Un choque anafiláctico es la elevación de citocinas proinflamatorias y es la autointoxicación del paciente en todo tu sistema sanguíneo. Por eso decimos que es una inflamación sistémica.
¿sí? ¿Qué termina pasando con un paciente en choque anafiláctico? Pues se termina muriendo si no lo sacas de ese choque anafiláctico. ¿Qué tienes que hacer? Inhibir de manera sistémica también, de manera rápida, la inflamación, bloqueando todas estas citocinas. Una opción son los corticoides, ¿sí? Otra opción son los antiinflamatorios a diferentes niveles. Pero el choque anafiláctico es precisamente eso. Si lo vemos de manera molecular, es la elevación de estas citocinas. ¿Sí está claro? Sí, muy claro. Muchísimas gracias, Doc. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Plaquetas. Las plaquetas siempre las asociamos con el sistema de coagulación, ¿sí? Sin embargo, son más complejas que eso, porque tienen que ver mucho con las reacciones del sistema inmune. Y es que resulta que las plaquetas tienen MHC de clase 1, por lo tanto le van a presentar antígenos, decíamos, a las CD8. ¿Sí? Esto, por este sistema de presentación, entonces las plaquetas también se convierten en APC. ¿Qué quedamos que era APC? ¿Alguien se acuerda? Presentadores de antígeno. Célula presentadora de antígeno. Exacto, son células presentadoras de antígeno. Entonces, las plaquetas, al ser células presentadoras de antígeno, pues juegan un papel importantísimo en la activación del sistema adaptativo. Y es que además las plaquetas también tienen CD16, es decir, pueden acoplar IgG para poder actuar dentro del sistema inmune. Las plaquetas, sus números normales van de 150,000 a 450,000. Cabe señalar que si tú tienes un exceso de plaquetas, digamos 1,000,000 de plaquetas, lo que va a suceder es que vas a formar coágulos y eso puede llegar a ser peligroso. Así como también puede ser peligroso una disminución de las plaquetas, como en el caso del dengue. ¿Se acuerdan que el dengue lo que hace es depletar, ¿sí? Destruir plaquetas y pues entonces, si no tienes plaquetas, pues va a suceder lo contrario, ¿no? Te puedes desangrar porque los factores de coagulación no van a reaccionar de manera eficiente, ¿sí? Algo curioso con el COVID, ¿sí? El COVID, pues resulta que estamos viendo que incide también en las plaquetas para que los factores de coagulación se activen y en algunos pacientes el hecho de tener COVID, ¿sí? El virus lo que está ocasionando son pequeños coágulos, ¿sí? Que ustedes saben que si ese coágulo está viajando por sistema sanguíneo y de repente se encuentra con un capilar, pues lo bloquea y pues ahí ya vas a tener problemas, ¿no? Como una embolia. Entonces, digo, como dato curioso. Bien. Células dendríticas. Las células dendríticas son parte de la familia de los macrófagos, ¿ok? Ya que las células dendríticas también tienen pseudópodos alargados que sirven para fagocitar, ¿sí? Y posteriormente presentar. Esto las convierte en excelentes APC, ¿sí? Van a ser súper especializadas. La única diferencia con los macrófagos que tienen las células dendríticas es que las células dendríticas no están en el sistema sanguíneo normal, sino que las células dendríticas se encuentran, ¿sí? En el sistema linfático. ¿Alguien se acuerda para qué era el sistema linfático? ¿Para qué sirve el sistema linfático? ¿No se acuerdan en fisio? Bueno, es bien sencillo. Tenemos un vaso sanguíneo y recordemos que la sangre pues tiene una presión, ¿no? La presión que ejerce el corazón, ¿sí? Para poder bombear la sangre y que la sangre pueda avanzar a través de esta red de tubos que tenemos, ¿sí? Cada presión que ejerce el corazón, pues resulta que hay un escape, ¿sí? De células de agua, perdón, moléculas de agua, ¿sí? Cada que se ejerce esa presión, a través de las fenestraciones escapa agua. Si nosotros permitimos eso, pues va a llegar un punto en que con la presión del corazón, ¿sí? La presión va a disminuir porque habrá menos volumen dentro del sistema sanguíneo y eso no puede suceder. Entonces, resulta que a raíz de esto hay un sistema de recolección de esas moléculas de agua, ¿sí? Que es adyacente al sistema sanguíneo
surge el sistema sanguíneo y se interconecta al mismo sistema sanguíneo. ¿Qué es lo que está haciendo? Recuperando estas moléculas de agua para reintegrarlas a la circulación y de esa manera evitar que la presión disminuya y se mantenga la presión, ¿no? Bueno, pues esta red de interconexiones es el sistema linfático. Su principal función es recabar y hacer una limpieza del sistema sanguíneo. Pero resulta que las células dendríticas aprovechan esta red de conexiones, ¿sí?, para viajar por esa red de conexiones, porque el sistema linfático culmina en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos los tenemos alrededor del cuerpo y son muy importantes porque los ganglios linfáticos almacenan células T, ¿sí?, y células B. Son almacenes muy grandes de células T y B. Entonces, y aquí está la lógica, ¿no? Pues resulta que las células dendríticas viajan por el sistema linfático para entrar al ganglio linfático y poder presentar antígenos a las células T, porque estamos diciendo que son APC. ¿Sí? De esa manera dar la comunicación de todo lo que se encuentre, antígenos que se encuentren acá en sistema sanguíneo, ¿sí?, que puedan ser captados en el linfático, van a ser captados por las dendríticas y llevados hasta el ganglio. De ahí surge el famosísimo cuerpo cortado. Cuando ustedes tienen gripa, ¿sí?, es muy característico que de repente sientan dolor en ciertas zonas, ¿sí?, como lo son las axilas, ¿sí?, las ingles y algunas partes de la espalda, ¿sí? ¿Por qué te duele? Porque quiere decir que las células dendríticas ya captaron antígenos, lo que sea que te está causando la gripa, y lo están llevando los ganglios. Cuando los ganglios se activan, después de activar células T, recordemos que vamos a generar clonas, así como las células B van a generar anticuerpos. Y entonces el ganglio cambia de tamaño, aumenta, se hace más grande. Al hacerse más grande, pues obviamente el tejido adyacente al ganglio colapsa y eso te genera dolor. Recordemos que hay terminaciones nerviosas por ahí que van a cerebro y tu cerebro lo traduce como dolor. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que un cuerpo cortado es bueno, porque el cuerpo cortado te está indicando, ¿sí?, que ya se captó el antígeno, ya estás procesando ese antígeno y tus células ya se están clonando para poder ejercer una acción y eliminar eso que te está causando la molestia. La parte mala, ¿cuál es? Que cuando tienes un cuadro gripal con cuerpo cortado, tú tomas antigripales y dentro de los compuestos antigripales hay fármacos antiinflamatorios que terminan inhibiendo esta comunicación hacia las células T y una gripa que te debería durar una semana, pues te termina durando 2 semanas porque tú retrasas este sistema, ¿sí? Lo ideal es que no tomemos fármacos para que la gripa nos dure una semana. Sin embargo, pues a veces es tedioso estar con la rinorrea, con el dolor de cabeza y preferimos que nos dure 2 semanas a una semana para evitar la sintomatología. ¿Queda claro? Doctor, pero ¿se puede tomar algo o sea, Profe, en todo caso, A ver, perdón, otra vez, Pedro, no te escuché bien. sí, pero se puede tomar algo, nada más con que no sea antiinflamatorio o en ese caso, ¿qué recomendaría? Pues es que lo único que te pudiera hacer es antiinflamatorios, ¿sí? Inhibidores de la COX-2, o antiinflamatorios a otro nivel, como el ibuprofeno, pero finalmente van a terminar deteriorando el sistema de presentación. O sea, pues lo ideal es no tomar nada, absolutamente nada. Si acaso, a lo mejor, solventarlo con compresas calientes o ese tipo de cosas, pero resulta más tedioso, ¿no? Al final. Ok, muchas gracias. doctor, pero el paracetamol también es un antiinflamatorio. Así es, también tiene que ver con la vía de señalización de las COX. Así que también el paracetamol termina, pues, alentando el sistema de eliminación del antígeno. Sí, desgraciadamente, digo, pues los fármacos tienen una parte mala, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de los fármacos, al contrario, pues yo apoyo a los fármacos, estoy a favor de los fármacos, pero hay que saber cómo utilizarlos.
si tu gripa va iniciando, pues a lo mejor igual para evitarte todos los síntomas y todo eso, pues a lo mejor es bueno, ¿no? O hay personas que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Yo sí aguanto el dolor, no me molesta tanto, pero pues la rinorrea, pues ahí viene, para solventar la rinorrea en este tipo de casos, pues ahí sí te recomiendo los antihistamínicos. El antihistamínico realmente es la molécula que te está evitando la rinorrea, porque quedamos que lo que está haciendo el antihistamínico, ¿sí?, es esto, inhibir la histamina que se está presentando aquí por parte de los eosinófilos, y eso te evitaría la rinorrea, pero no te va a evitar el dolor de cabeza. Entonces, si te fijas, no sé, un desenfriol te va, tiene bastantes compuestos, ¿no? Los que te dan sueño, los antihistamínicos, el antiinflamatorio, un sinfín de cosas. Y recordemos muy bien que los antigripales, todo antigripal dice, ayuda a paliar los síntomas de la gripe. Ningún antigripal dice, te quita la gripe. No existe fármaco que te pueda quitar la gripe. No existe, téngalo clarísimo. Todos los antigripales son paliativos, es decir, solamente eliminan síntomas. En ninguno elimina al antígeno como tal. La única manera de eliminar el antígeno, lo que te está causando la gripe, es tu propio sistema inmune. ¿Sale? Doctor, de hecho, ni para la tos, ¿no? Como tal, no existe ningún fármaco que te ayude a combatir la tos, sino más bien, como usted dice, son paliativos. Sí, los fármacos para la tos también son meramente paliativos, porque es que la causa, la etiología de una tos pues, puede ser muy variada, ¿no? Puede ser desde una bacteria, puede ser un virus que te está causando eso, puede ser a lo mejor una pequeña inflamación debido a un antígeno al cual eres alérgico, puede ser una obstrucción, hay muchas causas de la tos, entonces saberla realmente sí es muy difícil. Entonces, ¿qué es mejor? Pues, ¿qué es lo que hacen las farmacéuticas? Sacar productos que te eviten la sintomatología para que no tengas esas molestias. ¿Sí? Les repito, no quiere decir que esto sea malo, sino solamente hay que entender, muchas veces, pues a lo mejor sí es preferible no tomar fármacos para que puedas aliviarte de manera más eficiente. Sin embargo, pues les soy sincero, o sea, yo, por ejemplo, yo dando clases y si estoy enfermo, pues yo la verdad es que sí prefiero tomar fármacos para no tener la molestia de estar dando clases y estar con la gripa o con la tos, ¿no? Entonces, pues ya dependiendo de lo que quieras lograr en tu paciente, pues optas o no por usar los fármacos. ¿Sí? Por eso también es muy importante entender los fármacos, porque como bien dices, un paracetamol te desinflama, un ibuprofeno también te desinflama, un corticoide también te desinflama. Ojo, todos estos son antiinflamatorios, pero no todos funcionan igual. Hay que saber cómo funcionan. Estamos de acuerdo que para una gripe ni de chiste vas a tomar corticoides. Sí te va a mejorar, evidentemente te va a mejorar, pero no es lo ideal porque el corticoide funciona a otro nivel mucho más drástico. ¿Sí? Entonces, es muy importante conocer tanto el sistema inmune, cómo interactúa con la farmacología y la farmacocinética de los compuestos, para poder dar un diagnóstico y un tratamiento ideal a tu paciente. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, ya para finalizar, vamos a ver este pequeño video, que es cómo interactúan las células dendríticas. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo, todo eso que se está moviendo son bacterias y las células que están ahí son dendríticas. Las dendríticas lo que hacen es captar antígenos a través de receptores. Es así como saben discriminar lo propio del extraño. Ahorita vamos a ver otro clip después de ese. Vean cómo la célula dendrítica, vean los pseudópodos, cómo se alargan y se contraen para atrapar a los antígenos y poder presentarlos. Fíjense en este nuevo clip, vean, aquí está más cerca. Vean sus pseudópodos, ¿sí? Vean cómo los alargan para poder alcanzar esas bacterias. Y luego, ojo aquí, observemos esta bacteria. Vean cómo aquí la va a degradar. Una vez que la fagocita, lo degrada con las enzimas que acabamos de ver. Y es que recordemos que las dendríticas son una especie de macrófago que es mucho más especializado, o sea, actúan igual. ¿Sí? Aquí lo que estamos viendo es un macrófago.
¿Qué es lo que hacen? Pues captan a las bacterias por medio de receptores y luego los alcanzan, y una vez que la alcanzan al antígeno, sacan todos sus pseudópodos para atrapar esos antígenos, los contraen, los fagocitan, los procesan y los presentan, y además, ¿qué creen? Pues van a secretar citocinas para atraer a otras células que les ayuden a combatir el proceso inflamatorio. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Esto sería todo por hoy. Por favor, repasen todo lo que vimos hoy para la siguiente clase, y también les voy a encargar que para la siguiente clase me manden una biometría hemática de alguno de ustedes o de sus papás o de algún familiar. Tómenle una foto, me la mandan al grupo, las voy a recopilar todas para la siguiente clase, pues más o menos explicarles cómo deberían de leer estas biometrías hemáticas, ¿sí? Basándonos en lo que ya sabemos, en qué significa cada una de las células, ¿no? Todavía nos falta ver los linfocitos, pero bueno, la próxima clase nos vamos a entretener en eso, en ver linfocitos. Así que por favor sigan leyendo células, sobre todo a este nivel molecular, qué es lo que hace cada una de ellas, para poder entenderlo bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, No, doctor, todo Sí, bien. doctor, gracias. gracias. Excelente, pues entonces nos estamos viendo, nos toca el jueves, ¿sí? El jueves nos vemos, sí, traen eso bien leído, y por favor el fin de semana mándenme una foto al grupo de la biometría hemática, ¿sí? Para yo hacer una presentación de todas las que me mandaron y poder hacer la dinámica, ¿sale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.